Hola familia Getsemaní, Dios es bueno, Dios es bueno. Estamos en esta serie tratando de comprender, pero sobre todo de experimentar por nosotros mismos esa frase, esa fe que tenemos en que Dios es bueno. Es un principio fundamental de los cristianos. Dios es bueno. Hoy vamos a hablar que Dios es bueno y nos protege. Dios es bueno y nos protege. Mire, los seres humanos somos muy frágiles, muy delicados. Déjenme contarles una historia. Ustedes de pronto saben, algunos, que yo presté servicio militar hace mucho tiempo. Y en el servicio militar, pues hay una cadena de mando y uno recibe órdenes de muchas personas. Pero las primeras personas con las cuales uno recibe órdenes son los que llaman, yo no sé si todavía llaman el ejército colombiano, dragoniantes. Son soldados que han sido distinguidos por su lambonería, decimos lamboneantes, o por sus cualidades para ser destacados como soldados que pueden dar órdenes a los otros soldados. Y el dragoniante de nuestra escuadra en el pelotón del ejército era un dragoniante, buena persona. Creo que era apellido Muñoz, un hombre ágil, como todo dragoniante, siempre queriendo figurar, sobresalir, mostrar sus cualidades, su fuerza. Era un hombre echado para adelante. Y yo recuerdo, no sé por qué, una vez aquí en Armenia, porque yo presté servicio militar aquí en Armenia, estábamos caminando él y yo por la avenida 19, y de pronto yo vi que él se agachó porque había visto un pedazo de empanada, o sea, ni siquiera una empanada entera, un pedazo de empanada, se agachó, la tomó y se la comió. Y yo me quedé aterrado y dice, no, es que así somos los soldados, somos capaces de todo. Pues parecía una persona que era capaz de todo. Sin embargo, en una ocasión llegaron al batallón Cisneros, cuando quedaba por acá. El batallón Cisneros llegaron unos enfermeros de la Secretaría de Salud, creo que era, venían a vacunarnos, creo que era con la vacuna antitetánica, y estábamos formados para recibir la vacuna, y obviamente él estaba a mi lado derecho, y de pronto estábamos allí formados y el enfermero estaba hablando acerca de la aguja y de la inyección, y yo de pronto siento que el dragoniante Muñoz se recuesta sobre mí, y eso es muy inusual porque en el ejército, cuando estamos formados, todos tienen que estar quietos, pero él no estaba recostado sobre mí, él se estaba desmayando, y de hecho se desmayó, cayó como una guanábana ahí al suelo, porque él le tenía pavor a las agujas. Algo tan sencillo como una aguja hacía que este hombre no solamente tuviera terror, sino que se desmayó, literalmente cayó ahí al suelo. Y cuando lo logramos despertar, le pregunté qué pasó. Y yo, no, es que a mí me dan miedo las agujas. Así de frágiles somos nosotros. Mire, nosotros los seres humanos nos creemos tan autosuficientes y sin embargo dependemos de un vaso de agua, de un plato de comida, de un rayo de sol, de unas pocas horas de sueño para vivir, para no enfermarnos, para no morir. Nosotros los seres humanos nos creemos tan importantes. Y sin embargo, si mañana los seres humanos desapareciéramos de este planeta seguiría sin nosotros, y hasta mejor sin nosotros. Nos creemos tan poderosos, y un virus, algo tan microscópico, tan minúsculo, ha alterado toda nuestra vida, ha alterado todo nuestro mundo, todos nuestros sueños, las empresas, los gobiernos, todo lo ha cambiado. Un pequeño, insignificante, microscópico virus. Así de frágiles somos nosotros. Somos frágiles. Podríamos pensar que solamente los niños, los bebés recién nacidos son frágiles, pero nosotros aún, soldados, hombres poderosos, gente fuerte, gente rica, gente con muchas capacidades, también son frágiles. Podríamos decir que somos frágiles, todos los seres humanos somos frágiles como un bebé que hay que protegerlo de todo. Gracias a Dios contamos con nuestro Padre Celestial, que es bueno. El Señor es bueno y quiere protegernos
y no solamente quiere protegernos, sino que tiene el poder para protegernos. Dios protege a las personas. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra continuamente a Dios protegiendo a toda la creación, protegiendo a los seres humanos, a la humanidad, protegiendo ciudades, protegiendo familias, protegiendo viudas, protegiendo huérfanos, protegiendo hombres, protegiendo a todo. Dios protege. A lo largo de la Biblia uno ve que Dios protege a las personas de fenómenos naturales, como Noé, que fue salvado con su familia del terrible diluvio que inundó todo el planeta. Dios protege de guerras, como a Josué. Dios protege de hambrunas, como a Ruth y Noemí. Dios protege de enemigos poderosos, como hizo con Israel durante su larga travesía en el desierto por 40 años. Dios protege de la maldad de las otras personas, como protegió a David, como protegió a Daniel. Dios protege de enfermedades. Dios protege de la muerte, como protegió tantas veces al apóstol Pablo. Dios protege de la injusticia, como protegió a José en Egipto. Dios protege de la opresión, como protegió al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Dios protege del dolor físico y emocional, como protegió a esa mujer a la cual Jesús sanó después de que llevaba años y años padeciendo de una penosa enfermedad. Dios protege de epidemias y pandemias. Dios protege de la caída de la economía, como protegió a la viuda de Sarepta. Dios protege sobre todo, nos protege de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones, nos protege Dios, nos protege de nuestros pecados, de nuestros caprichos, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, nuestro odio. Sobre todo Dios nos protege de nosotros mismos, y Dios nos protege de formas increíbles. Usted otra vez lee la Biblia con detenimiento y encuentra cantidad de maneras en las cuales Dios protegió a su pueblo. Dios protegió a las personas con intervenciones poderosas, enviando ángeles, haciendo milagros extraordinarios, como en el caso de Daniel, o en el caso del pueblo de Israel cuando dividió el mar lo dividió en dos partes, cuando sacó agua de la roca para darles de beber, cuando detuvo el sol para proteger al pueblo de Israel. Dios protege con otras personas, envía a otras personas, no necesariamente ángeles, envía a otras personas que nos protejan, como envió a Eliseo, como envió a Esther, como envió a Booz a proteger a Ruth y a Noemí. Dios protege cambiando el corazón de otras personas que pensaban hacerle el mal a alguien, y Dios cambió el corazón para que no hicieran ese daño. Dios protege proveyendo en forma milagrosa, por ejemplo, lluvia cuando había sequía, o multiplicando los panes y los peces cuando no había suficiente para todos. O Dios protege cuidando en tiempos peligrosos, como protegió a Pedro y a Juan cuando fueron injustamente encarcelados. O Dios protege sanando, todos los milagros de Jesús. Dios protege en formas inesperadas, como cuando calmó la tempestad. O Dios protege dando sabiduría para tomar las mejores decisiones, como lo hizo con Abraham, con Isaías, con Jeremías, con Samuel. Pero quiero llegar a esta pregunta: ¿a quiénes protege Dios? Sí, sabemos que Dios protege, sabemos que Dios protege de muchas maneras, pero ¿a quién protege Dios? Déjenme guiarle al Salmo 34:8. Salmo 34:8 dice la palabra del Señor: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. De nuevo lo leo: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Salmo 34:8. Bueno, paréntesis, este es el versículo para memorizar esta semana. Le invito a que lo memorice, este es Salmo 34:8, para aprenderlo esta semana. Aquí vemos la bondad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, ojalá que aprendamos esto en esta serie de Dios es bueno, que la bondad de Dios no es algo que solamente debemos hablar de ella, o solamente es un asunto de creerlo. Es decir, afirmar que Dios es bueno no es solo
parte de nuestra doctrina o de nuestra teología de Dios. Afirmar que Dios es bueno es algo que se vive, que se debe experimentar de primera mano por cada uno de nosotros. Este salmo es una invitación a confiar en Dios. Ahora, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Es fácil confiar en Dios cuando todo marcha sobre ruedas, como decimos. Pero usted sabe en qué circunstancias David escribió este salmo 34. David no estaba en su trono, sentado allá con sirvientes que le traían comida y lo cuidaban. No. David no escribió este salmo estando con su arpa componiendo alguna de sus bellas canciones, de sus bellos salmos. Tampoco David estaba en un hermoso castillo oyendo música ahí, una playlist de Spotify, todo relajado. No. Tampoco David estaba en el templo adorando a Dios con manos en alto y gozándose de poder adorar a Dios allí. ¿Saben? David estaba en una cueva, una oscura, húmeda y hedionda cueva. ¿Y qué estaba haciendo allí David en esa cueva? No era precisamente haciendo espeleología. Espeleología es el estudio de las cuevas. Él no estaba allí como un científico, estaba huyendo, escondiéndose, refugiándose, porque lo estaban buscando para matarlo, y más de una persona, entre ellos el propio rey Saúl, con los mejores hombres de su ejército. David se refugió en esa cueva, así como nosotros hoy en día nos refugiamos en nuestras propias cuevas. Las llamamos casas. Nos refugiamos en nuestra casa del COVID. ¿A dónde más ir cuando el peligro anda por las calles, cuando el empleo se ha perdido, cuando hemos perdido la tranquilidad y estamos llenos de ansiedad? Miren, David había pasado 7 años siendo la superestrella del pueblo de Israel. Había sido ungido siendo un adolescente, había sido ungido como futuro rey de Israel. Se había convertido en un superhéroe al matar a Goliat. ¿Recuerdan esa historia? La multitud lo aclama, las muchachas lo asedian. Y para colorarlo de todo, el rey Saúl le había dado por esposa a su propia hija, es decir, era el yerno del rey. Pero ahora David está en el peor momento de su vida. Hasta le ha tocado hacerse pasar por loco para que no lo mataran. ¿Y qué hace David? ¿Cómo reacciona ante tanta adversidad de pasar de los 7 años más esplendorosos de su vida y ahora está en una cueva hedionda? Y si usted lee por qué digo hedionda, va a leer en la Biblia en Primera de Reyes por qué decimos que era una cueva hedionda, húmeda, sucia, oscura. ¿Cómo pasó? ¿Y cómo reaccionó David a eso? ¿Cómo actuaríamos nosotros en una situación así cuando vemos que todo se vuelve en nuestra contra? Que todo se cierra, que no hay oportunidades, que parece que Dios nos hubiese olvidado, que parece que Dios ya no fuera tan bueno con nosotros. ¿Cómo reaccionamos? Tal vez podríamos pensar que David renegó o se quejó o se alejó de Dios, renunció a su fe. Pero escuchen cómo reaccionó David ante la adversidad cuando es asediado, perseguido para ser asesinado. El Salmo 34 lo quiero leer completo y escúchenlo con mucha atención. Bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿No les parece una apertura hermosísima? No dice bendeciré al Señor cuando las cosas vayan bien, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Versículo 2, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de
todos mis temores, no de algunos temores, de todos mis temores. Radiantes están los que a él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. El ángel del Señor acampa. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos esa frase, el ángel del Señor, no es como en la teología tradicional que nos enseñan que no es que tenemos el ángel de la guarda que nos cuida. No, aquí cuando el Antiguo Testamento habla del ángel del Señor acampa, esa expresión el ángel del Señor se refiere al Señor mismo. O sea, ¿para qué yo quiero un ángel que me proteja si Dios mismo es mi protector? Versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. ¿Saben? Él estaba en una cueva, pero no estaba refugiado en una cueva, estaba refugiado en Dios. Versículo 9, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. A los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor oye, los libra de todas sus angustias. 3 veces ha dicho lo mismo, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. 4 veces. Le protegerá de todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor librará a los siervos, a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Esto indudablemente es una invitación a confiar en Dios, una invitación a confiar en Dios que es bueno, a refugiarnos en Dios, porque Él es bueno. Es descriptiva la forma como el salmista nos invita a descubrir que Dios es bueno. Nos dice, prueben, y es una alusión a esto, a probar, a degustar, a saborear. O sea, es una experiencia que tenemos que aprender por nosotros mismos. Muy frecuentemente, seguramente a usted le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestras hijas, sobre todo con una que está muy cerca a nosotros, por acá. Y es que le decimos, prueba esta comida, y ella dice, no me gusta, y siempre le decimos, pero si no la ha probado, ¿cómo puede decirle que no le gusta si no la ha probado? Bueno, esto es más o menos lo que trata de decirnos David allí. Si queremos saber que Dios es bueno y nos protege, tenemos que probarlo por nuestra propia experiencia personal. No es algo que alguien nos debe contar, no es saber descubrir que Dios es bueno y nos protege, no es algo que usted va a descubrir escuchando un sermón o leyendo un libro o escuchando una canción. El salmista dice que lo descubriremos cuando lo probemos, lo degustemos nosotros mismos, lo saboreemos. No se comprende que Dios sea bueno y nos protege, sino hasta que lo probamos por nosotros mismos. Y cuando eso sucede, cuando lo probamos, hay una consecuencia, y él la describe así: dichosos los que en Él confían, dichosos los que en Él se refugian. Es decir, vendrá la dicha, la alegría. Por eso, esto se vuelve realidad solo hasta que usted lo prueba, lo experimenta por usted mismo. No se queda como algo que usted oyó o algo que le dijeron. Entonces, ¿a quién protege Dios? Dios protege a quienes se atreven a confiar en Él.
Esa es la conclusión. Dios es bueno y nos protege. Dios es bueno y quiere proteger. Dios es bueno y tiene el poder para protegernos. Pero ¿a quién protege Dios? Solamente protege a los que se atreven a confiar en Él. Y por eso, venga, yo lo desafío a que usted pruebe que Dios es bueno. Cualquiera que sea su circunstancia que está viviendo en este momento, confíe, refúgiese en Dios, porque Él es bueno. Pero, ¿en qué nos refugiamos cuando estamos en tiempos como estos? ¿En qué nos refugiamos cuando estamos afrontando angustias y problemas? Algunos se han refugiado en el dinero, en el poder, en la juventud, en el trabajo, en la fuerza, en la belleza, en sus influencias, en sus títulos, en las amistades. Otros se han refugiado en las supersticiones, en la suerte, en el azar, en un amuleto, en un hechizo. ¿Y cómo les ha ido? ¿Y cómo creen que les va a ir refugiándose en eso? Solo si confiamos en Dios y disfrutamos de su protección, de su cuidado, nuestra vida se llenará, como dice el salmista, de dicha. Solo si confiamos en Dios descubriremos que Dios sí es bueno y eso es una delicia. Por eso, refúgiese en Dios. Vale la pena refugiarse en Dios. Dios es nuestro único refugio seguro. Y Dios es como un Padre bueno, como nuestro Padre que nos quiere proteger. Nos quiere proteger de todo lo malo que está sucediendo afuera de nuestras vidas, pero también dentro de nuestras vidas. Porque Él sabe que a veces lo que más daño hace a nuestra vida no está afuera, sino dentro de nosotros. Y Dios es tan bueno y tan poderoso que nos quiere proteger de todo. Por eso le vuelvo y le digo y le invito, refúgiese en Dios. Haga de este salmo, el Salmo 34, durante toda esta semana le voy a invitar a que cada día lo lea y lo haga como una oración. Y lea este salmo cada día de esta semana como una oración en la cual usted expresa que confía, que se atreve a confiar en Dios y se refugia en Él, porque ha descubierto que Dios es bueno. Y de nuevo termino con el versículo 8, que es el versículo para aprender de memoria esta semana. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos de tenerte a ti como nuestro Dios, nuestro protector, porque tú eres un Dios bueno. Y sabes, Señor, todo lo que nosotros sufrimos y lo frágiles que somos, todo, Señor, nos causa dolor, nos causa pena, nos angustia, nos abruma y necesitamos ser protegidos por ti. Y por eso, Señor, aceptamos la invitación que encontramos en tu preciosa palabra cuando nos dice, prueben y vean. Y queremos probar la bondad tuya, probar que tú eres un Dios bueno y que podemos refugiarnos seguros en ti. ¿A quién más, Señor? ¿En quién más podríamos refugiarnos sino en ti? Perdónanos cuando nos hemos refugiado en nuestro dinero, en nuestro orgullo, en nuestro poder, en nuestra juventud, en nuestra fuerza, en nuestra belleza, en nuestros títulos. Cuando nos hemos refugiado en la hechicería, en el azar, en la superstición. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos solamente en ti, porque solamente tú tienes el poder de protegernos. Gracias por tu amor infinito. En ti nos refugiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les vuelvo a decir dos tareitas. Primero, aprendan este versículo del Salmo 34, versículo 8. Es el versículo para memorizar. Y segundo, cada día de esta semana lean el Salmo completo, todo el Salmo, y hágalo como una oración. Ahora, para terminar, quiero que vuelvan y escuchen la canción lema de esta serie Dios es bueno. Esta canción se llama Bueno es Dios. Escúchenla, cántenla
y expresen todo el gozo y la confianza y la dicha de saber que tenemos un Dios que es bueno. Dios les bendiga, feliz fin de semana, les queremos mucho. Hola, Iglesia Getsemaní. El testimonio que voy a dar hoy es de mi abuelito. Él es un adulto mayor que gracias a Dios pudo construir su casa porque le dio las fuerzas del búfalo. Los policías le dieron el permiso para construir su casa. Dios siempre lo guardó, lo ayudó y lo protegió. Y lo otro que quería decir era que Dios siempre está curando mis ojitos y por eso ya no tengo las mismas gafas que antes. Y así como dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Adiós, Iglesia Getsemaní.